Estaba yo el otro día yendo a un bar que tenía todos los helados del catálogo, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Alita, Ángel de Combate. La película se ambienta en el año 2563, concretamente 300 años después de una gran guerra conocida como la Caída, la cual dejó al mundo aparentemente arrasado, a excepción de una ciudad flotante llamada Salem y otra mucho más humilde que se sitúa en la superficie llamada Ciudad de Hierro. En cierto punto, un doctor llamado Dyson está buscando chatarra por un desguace y encuentra las piezas de una cyborg que todavía está viva y se la lleva a su casa para repararla, dando así inicio a la historia. Solo con lo que nos acaban de enseñar ya está bastante claro por dónde irán los tiros. Es decir, tenemos una ciudad de ensueño flotando en el cielo y luego otra mucho más sucia y barrio bajera que se nutre de los desperdicios de la primera. Independientemente de la trama, es de sentido común saber que el elitismo y las diferencias sociales entre ambas ciudades serán un pilar fundamental en el argumento de la historia. Pero antes de irme por las ramas, vamos a seguir. La cuestión es que al día siguiente la cyborg ya está reparada y se despierta confundida y sin recordar nada de su pasado. Entonces no tarda en conocer al doctor, que resultó ser un buen tipo, no como en cierta película de Tarantino, y enseguida la ponen al día sobre las costumbres de Ciudad de Hierro, como es el estilo de vida de la zona, y además también la bautiza con el nombre de Alita. Esa no es. Esa tampoco. Esa es Alita. El caso es que ahora el doctor será su tutor legal y la cuidará mientras intenta ayudarla a recordar su pasado, y mientras tanto sigue conociendo la ciudad y se tropieza con un perro y un chaval llamado Hugo, pero no sin antes tener un encontronazo con un robot centinela al que esquiva con una agilidad sorprendente, cosa que da a entender que en el pasado fue algún tipo de cyborg de combate, pero al igual que antes sigue sin recordar nada. Se podría decir que la memoria le falla pero su instinto de combate no. Por cierto, se ve que ese tal Hugo le hace tilín porque desde que lo conoció ya no se lo saca de la cabeza. Y ahora la trama empieza a ponerse interesante porque al parecer hay un asesino suelto por la ciudad y Alita sospecha del doctor, ya que una noche aparece con una herida en el brazo y no le quiere contar qué pasó. Y por si esto fuera poco, también conocemos a Chiren, que es la exmujer del doctor, y revela que anteriormente vivieron en Salem pero fueron expulsados por un motivo que desconocemos. Entonces le propone volver a trabajar juntos en unos negocios bastante turbios para que los acepten de nuevo, pero él la rechaza. Y ya para poner la cerecita sobre el pastel, tuvieron una hija que murió que también se llamaba Alita, lo que nos da a entender que Dyson todavía no consiguió superar del todo la pérdida, mientras que Chiren es lo suficientemente fría como para pasar página y centrarse en su objetivo de regresar a Salem. Así de primeras hay que decir que te saturan con muchísima información de golpe, y como no prestes atención es muy fácil que te pierdas. Pero conforme va avanzando la película, las piezas encajan poco a poco y todos estos datos empiezan a cobrar sentido. Pero lo dicho, si te relajas demasiado al principio te va a costar seguir el ritmo. Aun así, como presentación de los personajes y la Ciudad de Hierro está bastante bien. Siguiendo con la trama, Alita se reúne nuevamente con Hugo y practica un deporte llamado Motorball, que consiste en una especie de baloncesto con patines motorizados y la posibilidad de dar opciones a los rivales. Y como no, ya tenemos al típico repelente que se lleva mal con la protagonista porque sí, pero no os rayéis demasiado con él porque es bastante secundario. Más allá del partido callejero, conocemos todavía más la ciudad y Alita fortalece su vínculo con Hugo. Y aunque de primeras todo esto no parezca importante, en realidad sí lo es, porque yo valoro este tipo de detalles. El hecho de que se tomen con calma el avance de la trama para dedicarle tiempo a los personajes y el entorno ayudan a entender mejor el mundo que te presentan y a hacerte una idea del trasfondo de este. Y esto es algo que deberían tener más en cuenta las películas, porque hay ocasiones en las que la trama avanza tan atropelladamente que al final no te enteras de nada, pero en este caso por lo menos no cometen esa clase de errores y saben invertir los minutos necesarios en temas que ayudan a entender mejor la película. Regresando al asunto del asesino nocturno, una noche Alita decide seguir al doctor y de primeras parecía que efectivamente él era el culpable, pero cuando lo interrumpe descubre que en realidad los asesinos eran un grupo de cyborgs y no les queda más remedio que combatirlos. Sin embargo, pese a la diferencia de tamaño y armamento, Alita demuestra ser muy superior a ellos, pudiéndose cargar con facilidad a dos y dejando herido al tercero y obligándolo a escapar. Y ahora os preguntaréis qué tenía que ver el doctor con todo esto. Pues resulta que por el día le hace reparaciones a los residentes de la ciudad y por la noche se dedica a cazar criminales para cobrar las recompensas y ya de paso limpiar las calles. Porque al igual que en Bloodborne, en Ciudad de Hierro existe una cofradía de cazadores que se dedican a cazar a los diferentes criminales de la zona. Y todo esto está gestionado por la fábrica y su dirigente, que es un tío llamado Vector, exactamente el mismo con el que está colaborando Chiren. ¿Veis a lo que me refería? Al principio no hay mucha información, pero poco a poco las piezas encajan solas. Pero la cosa no termina aquí, porque resulta que los cyborgs asesinos en realidad trabajaban para el propio Vector y ahora este les encarga darle caza a Alita. Y hablando del rey de Roma, durante la pelea tuvo un pequeño recuerdo en el que estuvo luchando en la luna, lo que confirma las sospechas de que esta chica en el pasado fue una soldado de élite. Y además el hecho de que pelease en la luna es un indicio de que vivió los eventos de la caída, lo que indica que tiene más de 300 años de antigüedad. Y por si esta información no fuese suficiente, la hija de Dyson estaba en silla de ruedas por culpa de una enfermedad y a causa de eso los expulsaron de Salem. Y para colmo un día uno de los pacientes del doctor se volvió loco y la acabó matando en un ataque de ira, lo que
hizo que se acabase convirtiendo en cazador. No se sabe mucho de la gente de Salem, pero por lo poco que cuentan de ellos tienen toda la pinta de ser iguales que los tenryubitos, unos gilipollas elitistas que desprecian a todos los que no pertenecen a su misma casta. Un día después de lo sucedido, Alita, Hugo y unos amigos salen a las afueras de la ciudad para ayudarla a recordar cosas sobre su pasado. Entonces llegan a una nave estrellada y la protagonista se siente atraída hacia su interior de una manera inexplicable y consigue un traje muy avanzado tecnológicamente que le lleva a su tutor para que se lo aplique, pero este no quiere hacerlo porque lo que parece un cuerpo muy avanzado en realidad es un arma llamada Berserk, que es la que utilizaron hace 300 años para plantarle cara a Marte, porque sí, al parecer los eventos de la caída enfrentaron a la Tierra contra una organización llamada URM, es decir, Unión de Repúblicas de Marte. No se sabe si hubo un ganador, si se hizo una tregua o si perdieron ambos, pero viendo los resultados finales tiene pinta de que ambos salieron bastante perjudicados. Pero vamos, que Dyson sigue sin querer ponerle el cuerpo a Alita, y esta es la típica situación que todos sabemos cómo va a terminar. El doctor se niega a modificarla porque no quiere convertirla en un arma y al final pasará algo y cambiará de idea. Es un cliché que ya se vio muchísimo en el cine. Por cierto, un dato importante. Resulta que Hugo, que parecía un chico bueno y honrado, en realidad se dedica a emboscar a pilotos de motorball profesionales para desguazarle las piezas y vendérselas a Vector. Así que una vez más ya sabemos que tarde o temprano Alita descubrirá el pastel y se va a decepcionar mucho. No es algo precisamente innovador, pero oye, tampoco voy a negar que hace más interesante la película. Y ahora Alita empieza con su etapa rebelde, porque como Dyson no quiso aplicarle el cuerpo de Berserk, se va con Hugo a alistarse como cazadora guerrera sin que lo sepa el doctor. Entonces visitan el típico bar lleno de cazarrecompensas en donde nadie se la toma en serio, y cumpliendo una vez más con otro cliché del cine, ella les pide ayuda para combatir a Gruwiska, que es el asesino de antes, y en vez de ayudarla se ríen de ella y acaba montándose una pelea de la hostia en la que humilla con facilidad a todo el mundo, hasta que de repente aparece el doctor y poco después el propio Gruwiska. Lo que ya no sé es cómo supieron dónde estaba Alita, porque según tengo entendido ella se alistó como cazadora a escondidas. ¿Cómo supieron ambos que estaba peleándose en un bar? En fin, que el gigantón de antes mata a un perro y oficialmente se gana el odio de todos los espectadores, porque es bien sabido que cuando un personaje mata a un animal, automáticamente todo el mundo le va a desear el peor de los destinos. Eso lleva siendo así desde el inicio de los tiempos, y en este caso no será la excepción. El asunto es que Alita empieza a pelear con él y terminan en el subsuelo, pero como el otro se implementó un arma nueva consigue derrotarla y no la mata por los pelos, porque por suerte la ayudaron a tiempo. Sin embargo su cuerpo quedó destrozado, lo cual es la excusa perfecta para instalarle la armadura Berserk, tal y como se había visto venir. Así que el doctor le da el power up y poco después ella se va a ver a Hugo, y como ya había cierto rollete de antes se acaban besando. Lo que ya no sé es cómo van a hacer cuando, ya sabes, cuando quieran dar el siguiente paso. Supongo que tendremos que dejarlo a la imaginación. Y ahora tengo que explicaros una cosita para entender lo que va a pasar a continuación, y es que Vector le propuso a Hugo convencer a Alita para participar en el torneo de Motorball porque al parecer al campeón le dan la posibilidad de ir a Salem. Entonces, como ahora son pareja, medio le comió el tarro para que participe y ese es el motivo por el que ahora mismo Alita está en un vestuario preparándose. Pero antes quiero mencionar dos asuntos que me llamaron la atención. El primero es que el doctor dijo que odiaba el Motorball y que Alita no debía acercarse a ello, y en cambio ahora la está preparando para participar. Supongo que al darse cuenta de lo fuerte que es, pues ya no se preocupa tanto, pero igualmente me extraña que haya cedido con tanta facilidad, no sé. Y lo segundo es que está preocupado de que Alita rompa su nuevo cuerpo porque al ser tecnología de la URM no podría repararlo, y sin embargo poco después lo vemos sustituyendo sus pies por unos patines personalizados. ¿En qué quedamos? ¿Puedes modificar ese tipo de tecnología o no? El tema es que el torneo empieza, pero obviamente era una trampa, porque los demás participantes eran en realidad cazadores contratados por Vector para cargarse a Alita. Por lo tanto, al poco de empezar el torneo ya están intentando matarla, pero como la protagonista es muy habilidosa, pues se las apaña para lidiar con toda esa gente. Pero surge un problema, y es que Hugo quiso dejar aquellos trabajillos a los que se dedicaba, pero uno de los cazarrecompensas a los que cabreó a Alita lo acaba inculpando por un asesinato que no cometió y ahora es buscado por las autoridades. Así que llama a su novia para pedirle ayuda y esta sale del estadio para socorrerlo. Por cierto, no lo estuve comentando hasta ahora, pero las escenas de acción de la película son buenísimas. Están muy bien animadas y además son entretenidas de ver, pero sin caer demasiado en lo fantasma, siempre y cuando tengamos en cuenta el contexto futurista y las capacidades sobrehumanas de algunos cyborgs. Y una cosa más. Vale que los participantes del Motorball tenían órdenes de matar a Alita, pero hostia, disimulad un poco, porque ella se dio cuenta de las intenciones incluso antes de empezar. A ver, no voy a ser yo quien les diga cómo hacer su trabajo, pero digo yo que si hubiesen disimulado un poco mejor quizás hubiesen logrado su objetivo al poco de empezar, en vez de estar matándose durante todo el recorrido. En cualquier caso, llegados cierto punto, Alita y Hugo se vuelven a reunir, pero el otro tío lo atraviesa con la espada delante de sus narices. Que oye, con los reflejos que demostró tener hasta el momento fue un poco absurdo que de repente no haya sido capaz de evitar que se carguen a su novio. Pero bueno, vamos a suponer que estaba en shock, porque
porque claro, evidentemente descubrió la verdad sobre Hugo y los trabajos que hacía, y no le hizo mucha gracia que digamos. De todas formas sucede el milagro, porque dio la casualidad de que Chiren los estuvo siguiendo, no sé ni cómo ni por qué, y ahora de repente se volvió altruista y los ayudó para poder fingir la muerte de Hugo y que así los cazarrecompensas dejen de perseguirlo. Pero claro, para ello tuvieron que separar la cabeza del resto del cuerpo y posteriormente sustituirlo por piezas mecánicas. Por lo tanto, tanto Alita como Hugo son cyborgs. Y una vez más me vuelvo a preguntar cómo van a hacer cuando, ya sabéis, cuando quiera meter la llave en el cerrojo. Lo dicho, habrá que echarle imaginación. He de decir que ese cambio repentino en la actitud de Chiren no me lo termino de creer. O sea, vale que ella perdió a su hija y que quizás le tocaron la patata, pero estamos hablando de una mujer que cometió infinidad de delitos solo para volver a Salem e incluso colaboró para que le diesen caza a Alita. Y ahora sin ningún motivo aparente de repente se vuelve buena y los ayuda. No lo sé, chavales, a mí no me convence demasiado. En cualquier caso, Alita se va a la fábrica para plantarle cara a Vector por todo lo que le hizo a Hugo y mientras revienta un montón de robots tenemos un nuevo flashback en el que se revela que en el pasado intentó invadir Salem. Pero la cosa parece que no salió del todo bien, ya que a día de hoy sigue operativa. Y es entonces cuando se revela el verdadero villano, porque después de matar al grandullón con excesiva facilidad conoce a Nova, que es un alto cargo de Salem que de alguna manera parece poder controlar a la gente desde la distancia. Sin embargo no se revela gran cosa porque más allá de amenazar a todos sus seres queridos por motivos que desconocemos, solo descubrimos que desmontaron a Chiren para enviarla a Salem por partes y nada más. No sé si con esto la podemos dar por muerta o no, pero el caso es que su cambio de bando no le hizo mucha gracia a los malos, así que después de esto Alita mata a Vector y regresa a su casa. Sin embargo hay otro problema, y es que Hugo decidió escalar por su cuenta hacia Salem y para cuando Alita llega junto a él uno de los sistemas de seguridad lo acaba reventando, y pese a los intentos de la protagonista no fue capaz de salvarlo y se precipita al vacío, y tengo que decir que esta fue sin duda la muerte más estúpida y evitable de toda la película. Puede ser emotiva y todo lo que tú quieras, pero hostia, ¿cuál era el plan? Se supone que Hugo quiso escalar hacia Salem para que tanto él como Alita viviesen juntos en la ciudad, porque al fin y al cabo ahora son buscados por las autoridades. Pero coño, digo yo que lo mínimo es consultárselo a tu novia y esperar por ella. ¿Qué sentido tiene escapar a solas para vivir juntos? Es que es incoherente. Y además se supone que en Salem están al tanto de todo lo que sucede abajo. Así como pongan un pie en la ciudad ya irían a por ellos. Y claro, luego pasa lo que pasa. Con todo lo que costó salvarle la vida la primera vez y ahora por una tontería se acaba muriendo solo. Pues nada, que Alita se quedó viuda y ahora para poder vengarse va a participar en el Motorball y así poder convertirse en campeona para que la lleven a Salem y darle caza a Nova, que por cierto está interpretado por Edward Norton. Lo que ya no entiendo es por qué si Alita estaba siendo perseguida por aparentemente haber ayudado a un fugitivo, ahora puede participar sin problemas en el deporte más popular de la ciudad. Si alguien sabe el motivo, que lo ponga en el tablón de los comentarios. Y con esto se acaba la película, dejándonos un final abierto que da vía libre a una evidente secuela. Algo que no sabía de esta película y que descubrí más tarde es que en realidad no es original, sino que está adaptando un manga japonés con el mismo nombre, y eso en cierta medida puede explicar la calidad de la historia y el buen desarrollo de los personajes, porque seamos honestos, cuando Hollywood hace una película original suele tener bastantes carencias, especialmente en el apartado narrativo, y sin embargo Alita Ángel de Combate destaca muy positivamente. Normalmente ese rollo cyberpunk no me suele gustar, pero tengo que reconocer que en este caso me pareció de lo más interesante. Toda esa temática relacionada con la guerra, la contextualización de la ciudad de hierro, los exteriores, las ruinas del antiguo mundo tanto en la superficie como en el subsuelo, su cultura y deportes, así como la gente que vive en ella, fue lo suficientemente inmersiva como para que mis gustos personales quedasen apartados a un lado y estuviese entretenido durante las 2 horas que dura el largometraje, y eso no es fácil de conseguir. Del mismo modo, las subtramas de los diferentes personajes son tanto o incluso más interesantes que las de Alita, como podrían ser por ejemplo la de Hugo y los trabajos ilícitos, la vida del doctor como cazarrecompensas tratando de enmendar los errores de su pasado, Chiren queriendo volver a Salem, Vector y sus matones intentando cazar a Alita, o la guerra de la Tierra contra la URM, que con este tema sí que me quedé con ganas de saber más, porque tiene pinta de que hay mucho que contar y apenas mostraron un par de flashbacks. No es habitual que en una película de alto presupuesto haya tantas historias secundarias y que en vez de ser relleno que no aporta nada, no solo complementa adecuadamente la película, sino que la mejora enormemente. Así que con el asunto de las subtramas le tengo que dar mi enhorabuena. El CGI ya dije que es muy bueno, y las escenas de acción se ven fluidas y están perfectamente coreografiadas. Nos dan a un grupo de cyborgs con habilidades extraordinarias, pero cada uno de ellos sigue teniendo sus puntos débiles y limitaciones, cosa que te hace darte cuenta de que son muy poderosos, pero al mismo tiempo te preocupas por ellos porque sabes que no son invencibles. La crítica al clasismo es más que notable. Solo con ver los primeros 5 minutos de película ya está más que claro que existe una ciudad con la élite aprovechándose desde arriba, mientras que los de abajo solo pueden soñar con llegar a Salem a costa de un precio desproporcionadamente alto y que al final no sea más que una mentira, tal y como le pasó a Hugo o a Chiren. No es nada que no se haya visto en otras obras, como podrían ser por ejemplo One Piece y los Tenryubitos, pero es una crítica bien hecha. Pese a que la calidad de la película es muy buena, no está exenta de errores y cosas raras, como por ejemplo el cambio de bando de Chiren, que me pareció bastante forzado, o la muerte de Hugo, que debido al absurdo que era su plan para llegar a Salem le quita bastante valor. Además hay unos cuantos clichés, como por ejemplo el del doctor negándose a darle la armadura a Alita cuando todo el mundo sabía que al final se la acabaría poniendo, o lo del chico malo haciendo cosas a escondidas de su novia, o los tíos duros infravalorando a un personaje para luego ser humillados por
por él mismo. Son cosas que no estropean la trama, pero sinceramente ya están muy vistas. Y ya para terminar, no puedo ignorar el hecho de que Alita es un ejemplo perfecto de cómo hacer un buen personaje femenino sin caer en lo repelente ni generar polémicas absurdas. Os lo explico de una forma muy sencilla. Alita es una chica fuerte, noble, agradable, con una historia interesante y que sabe valorar a los demás. La tía tiene unas habilidades de combate implacables y es capaz de tumbar a prácticamente cualquier oponente que se le ponga delante. Sin embargo, también sabe dar las gracias cuando alguien le echa una mano, por pequeña que sea dicha ayuda. Además, no se comporta con arrogancia ni dándose aires de superioridad, y pese a que sea muy poderosa, hay ocasiones en las que de no ser por la ayuda de terceros podría haberla palmado, lo cual fortalece la idea del trabajo en equipo. Dicho en pocas palabras, tenemos a un personaje muy poderoso, pero cuya actitud es todo lo contrario a la Capitana Marvel, porque así como una es repelente, aburrida y con un desarrollo nulo, la otra es agradable, con una historia que te llama la atención y cuyo desarrollo evoluciona conforme avanza la trama y conoce a nuevos personajes. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de todo esto? Que la Capitana Marvel es el ejemplo perfecto de todo lo que no hay que hacer a la hora de escribir personajes femeninos, siempre y cuando busquéis a una protagonista que le caiga bien al público, claro. Si queréis hacerlo bien, tomad ejemplo de Alita, ya veréis cómo el resultado final será mejor. Conclusión final. Alita es una película muy buena que sin llegar a pasar desapercibida creo que no recibió el reconocimiento que se merece. La historia y sus personajes son muy buenos. Puede que tenga algún altibajo, pero por lo general sabe dar la talla. Como no me he leído el manga, no sabría decir cuánto de fiel es con respecto a la obra original, pero desde luego como adaptación supo contarme una historia y conseguir que me enterase de todo, así que en ese aspecto bastante bien. Ahora solo queda esperar a que anuncien la secuela y ver qué pasará cuando Alita alcance la ciudad flotante.